Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. La Iglesia de Cristo presenta Peniel, una experiencia nueva. Escuche atentamente el mensaje de Dios que cambiará su vida. Gloria a Dios, bendiciones, estimados hermanos, en esta noche que escuchan la radio. Es un privilegio nuevamente poder llegar hasta sus hogares a través de esta señal bendita de la radio La Verdad, que nos permite poder predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y está conmigo en esta tarde también nuestro querido hermano George López. Dale un saludo, George, mejor. Tengo un hermano que se llama George López también, ¿no? George Verduzco, perdón. Amén, bendiciones, amados hermanos que nos escuchan y amigos que nos escuchan en este día. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor, puesto que, como le digo, el tiempo aquí en la radio desafortunadamente corre muy rápido. Y entonces el tema que en esta tarde vamos a estar tocando es precisamente el sacerdote cojo, basado en Levíticos capítulo 21 y verso 8, donde vemos los diferentes defectos que tenían los sacerdotes. Y dentro de esos defectos dice Levíticos 21:8. Verso 18 dice, porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada. Porque ninguno que tenga defecto, ni ciego, ni cojo. Entonces en esta noche nos vamos a enfocar precisamente en el sacerdote cojo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nosotros hemos sido llamados por Dios para que caminemos de una manera diferente a como caminábamos cuando andábamos en el sistema del mundo, cuando no conocíamos al Señor. Indudablemente quizás nuestro caminar no era del todo derecho, no era del todo recto, no andábamos con rectitud, no andábamos de una manera que agradara a Dios. De hecho, tal vez ni conocíamos a Dios. Y entonces nuestro caminar tendía, como le digo, a ser un caminar defectuoso, ¿verdad? En lo que se refiere al desarrollo de nuestra vida. De eso estamos hablando. Amén. En el aspecto, hermano, tal vez, ¿verdad? Moral, ¿verdad? En el aspecto de santidad, todo eso, nuestro caminar no era un caminar recto ni derecho, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que ahora que nosotros estamos en Cristo Jesús, esa manera de caminar debe de ser dejada a un lado, y ahora nosotros debemos de caminar de una manera derecha y firme. Dios quiere que nuestro caminar sea derecho, porque de esa manera nosotros daremos un buen testimonio. Amén. Porque nuestro caminar, nuestra forma de desarrollarnos dentro de la vida cristiana, dentro del reino de Dios, es observado por mucha gente, por muchas personas. Es observado nuestro caminar. A usted lo están observando en su trabajo, amén, lo están observando sus familiares. Si usted es quizás padre de familia, lo están observando sus hijos. Si usted es madre, pues también la están observando sus hijos. Sea quien sea la persona que es creyente, es observada por muchos, ¿verdad? Y es importante que nosotros les demos un buen testimonio. Desafortunadamente, una persona que padece de cojera, que cojea, es una persona que no da un buen testimonio porque su caminar no es derecho. Amén. Si usted, no sé de qué país es usted, pero por ejemplo, yo soy de nacionalidad guatemalteca, mi hermano Jesús Verduzco, George Verduzco es de nacionalidad mexicana, pero
En Guatemala, cuando alguien no camina bien, nosotros decimos camina chueco, ¿verdad? Su caminar es chueco, o es decir, no camina como debería de caminar, y entonces nosotros no podemos tener un caminar chueco en lo que se refiere a nuestra vida cristiana. Y cuando una persona camina cojeando, es una persona que desafortunadamente muy fácilmente se va a salir del camino. Amén. Son esos cristianos que van caminando por un rato, luego se salen, luego vuelven a entrar, luego vuelven a salir y luego vuelven a entrar, ¿verdad? Entonces tienen una vida de entrada y de salida en el camino. Y como este camino legalmente también tiene otro conflicto, el camino en sí, no tanto el camino, pero para nosotros, porque el camino es angosto. Amén. Sí, angosto es el camino. Entonces, si uno de por sí camina algo chueco, se va a salir rápidamente del camino. Entonces, nuestro caminar tiene que ser un caminar derecho para podernos desarrollar en este camino angosto. Le digo, los cojos representan a los que todavía tienen defectos muy notorios y que constantemente se alejan del camino recto. Y le digo, lo hacen porque son inestables. Pero eso lo dice también la palabra. Mire lo que dice la palabra en Proverbios. Proverbios 24:21 dice: Hijo mío, teme al Señor y al Rey, no te asocies con los que son inestables. Mire qué tremendo. Entonces hay un consejo precisamente para nosotros, ¿verdad? Como creyentes, y que nosotros debemos de fijarnos en esta gente que son inestables, porque hay mucho, le digo, inestable en el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo. Hay mucha gente inestable. Y si nosotros nos juntamos con un inestable, regularmente, si no estamos bien firmes en el evangelio, nosotros vamos también a empezar a cojear. Vamos a empezar también a irnos desviando poco a poco del camino recto del Señor. Ahora, la Biblia nos enseña que los cojos o inestables corren muchos peligros. Y yo quisiera que usted viera por qué no es bueno ser inestable, por qué es un peligro ser un cojo espiritual. ¿Por qué es un peligro? Dice la palabra. Santiago 1:6 dice: pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsado por el viento y echado de un lado, de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Mire este tipo de creyente. Dice que es un creyente de doble ánimo. Son esos cristianos que usted ve que un mes tienen todas las ganas de consagrarse y tienen ganas de orar, de ayunar y de evangelizar, de vigilar y todo, y al otro mes ya no tienen ganas de nada, ¿verdad? Ya están tirando la toalla, están decepcionando, se están pidiendo oración, o simple y sencillamente se desaparecen y ya no llegan a la iglesia por 2 meses, y luego se vuelven a aparecer, porque aquí dice que este cristiano es impulsado por el viento. El cristiano que es cojo es un cristiano que, como no tiene estabilidad, no tiene firmeza, entonces cuando viene cualquier viento, y aún viento de doctrina, como dice la Escritura, son movidos muy fácilmente, y dice que este cristiano, impulsado por el viento, y es echado de una parte a otra, porque lo está comparando con una ola, ¿verdad? Entonces que es impulsado de una parte a otra. Ahora dice, no piense pues ese cristiano que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos
sus caminos. Pero miren lo que dice la otra versión. Dice, en efecto, las personas que dudan y nunca llegan a tomar una decisión son inestables en todo lo que emprenden. Y como andan vacilantes y no piden con fe, tampoco pueden esperar respuesta del Señor. Mire, entonces, ¿cómo lo presenta esta versión? Dice que la persona coja, la persona de doble ánimo, que es llevada de aquí para allá, nunca llegan a tomar una decisión. Así es. O es decir, pues nunca se deciden de corazón. Se recuerda que el Señor un día llevó al profeta Elías a definir al pueblo de Israel y le dijo, ¿hasta cuándo estaréis claudicando o vacilando entre dos pensamientos? Amén. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo estaba en dos pensamientos. Por un lado, querían servir a Jehová, pero por otro lado, estaban sirviendo a los Baales. Eran inestables. Entonces, así hay mucho creyente que por un lado profesa conocer al Señor y yo amo a Cristo y amo lo otro, pero por otro lado, ¿verdad? Al rato abandona todo eso que desafortunadamente profesaba. Así es. Y a veces le digo, son gente que incluso piensan muchas cosas bonitas, pero nunca toman una decisión. Y si algo Dios desea, es que nosotros seamos cristianos decididos, Amén. creyentes decididos, que si ya pusimos la mano en el arado, no volteemos para atrás. Amén. Que seamos exactamente como Ruth. La Biblia dice que Ruth, cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, dice que no le insistió más porque Noemí le había dicho a Ruth y a Orfa, regrésense a sus dioses. Y siempre va a haber una invitación de esa naturaleza a la vida de todo creyente, que se regrese a su vida pasada. Pero cuando usted ya tiene una vida firme en el Señor, cuando usted ya tomó decisiones firmes, usted ya se definió, usted va a ser como Ruth. Usted le va a decir, no me pidas que te deje, no me pidas, ¿verdad?, que me vaya, porque donde tú vayas, yo iré. Amén. No así Orfa. Orfa representa a una cristiana coja, ¿verdad?, que se regresó nuevamente a sus dioses y a su pueblo. Entonces, mire qué impresionante. No podemos nosotros, le digo, ser inestables, sino que tenemos que aprender a tomar decisiones. Ahora, mire qué tremendo. Otra cosa que yo quiero decirle es que Génesis 49, verso 4. Dice, porque fuiste inestable como el agua, no serás el principal. Oiga, esa fue la palabra que le dijo precisamente Jacob a su hijo, el primogénito, que era, si no me equivoco, Rubén era el primogénito. Entonces, pero ¿por qué le dice que no puede ser principal? O sea, no puede ser un líder, pues. Amén. No puede ser una persona que vaya al frente. ¿Por qué? Porque es un cristiano, era un hijo inestable. Yo como pastor, por ejemplo, no puedo poner al frente, no puedo trabajar, ¿verdad?, con líderes que son inestables. Amén. Que hoy quieren buscar a Dios y mañana no. Amén. Que hoy tienen muchas ganas de esto y mañana ya no tienen ninguna gana. Entonces yo no puedo trabajar a nivel liderazgo con gente así. Yo tengo que llevarlos a que sean sanos. Amén. Si yo veo que tienen y podrían ser más adelante líderes, pero si yo veo que tienen el defecto, que son cojos, entonces es mi deber, ¿verdad?, sanarlos. Si yo creo que tienen para ser principales, para ser líderes, pero si no se dejan sanar, yo no puedo definitivamente ponerlos al frente porque son inestables. Por Amén. Eso dice, porque fuiste inestable como el agua, no serás el principal.
Y mire qué peligroso es ser uno inestable en el siguiente versículo. Segunda de Pedro 2:14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Mire el peligro que corre una persona que es coja, que no tiene estabilidad en Cristo. Dice la Escritura que estos personajes que, hermano amado, les gusta el pecado, les gusta el adulterio y que nunca cesan de pecar, dice que esas almas van detrás precisamente de las almas que son inestables. Así es. Van detrás de los cojos, porque saben que como son cojos, los pueden sacar muy fácilmente del caminar derecho en Cristo Jesús. Y desafortunadamente nosotros vemos esa realidad, como gente que no tiene estabilidad en Cristo Jesús, desafortunadamente es seducida por otros, atraídas por otras, ¿verdad? Y llevadas precisamente al pecado. Así es, pastor. Como usted decía, el peligro es que estas almas son seducidas por otros, son almas que son llevadas por otros hacia el pecado, y como decía en los versículos anteriores, que todos vamos a recibir la invitación, todo cristiano va a recibir la invitación de regresar a su vida pasada, pero qué triste es ver gente que es inestable dentro de las iglesias, especialmente cuando es gente que uno sabe que Dios tiene algo para ellos, que Dios los puede usar, pero por la inestabilidad nunca desarrollan lo que Dios tenía para ellos. Nunca desarrollan, por ejemplo, si alguien tiene el don de cantar, el don de dirigir, y por la inestabilidad nunca lo llega a desarrollar bien. ¿Por qué? Porque siempre estaba regresando a su vida pasada, nunca fue sanado de su cojera. Yo creo que es muy importante buscar esa sanidad, buscar. Si nosotros notamos que dentro de nosotros hay inestabilidad, debemos de buscar ser sanados por la palabra de Dios de esa inestabilidad. Qué tremendo, va, porque como tú decías, hay gente que así es, ¿verdad? Tiene talento, a veces tiene voz para cantar, otros tienen tal vez, pueden tocar un instrumento. Así es. Pero a veces solo lo empiezan y lo dejan. Y a los 3 meses vuelven otra vez a tocar y lo vuelven a dejar, ¿verdad? Y así igual, otros son muy buenos en la palabra. Tendrían para ser buenos predicadores, pero su vida inestable desafortunadamente les hace mucho daño. Porque a veces van 3 meses a la iglesia y luego se desaparecen un mes. Pero si fueran gente estable, gente firme, gente que no cojeará, esa gente sería instrumento en la mano del Señor. Amén. Pero mire qué otro peligro hay cuando nosotros, le digo, somos inestables. Podemos ser seducidos, dice ahí en 2 de Pedro 2:14, pero también dice en 2 de Pedro 3:16. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Mire esto, escuche esto pues. El apóstol Pedro está hablando precisamente de la palabra profunda que tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Amén. Pero lo que él veía, el peligro que representaba esa palabra profunda, pero el peligro lo representaba no para los cristianos estables, firmes, constantes, no. El peligro era para los cristianos inestables, Amén. Que no solamente son inestables, dice que son ignorantes de alguna manera. ¿Por qué? Porque un inestable, desafortunadamente, como va de vez en cuando a la iglesia,
Muchas veces no lleva ni siquiera el hilo de las enseñanzas, por decirlo así. Muchas veces el pastor lleva una secuencia de enseñanza, lleva estudios. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta tomar o tocar temáticas. Amén. A veces temáticas de 10 temas, de 12 temas. Y si una persona solo oyó el principio y luego oyó al medio y luego al final, lo que va a pasar es que se va a quedar en ignorancia en lo que se refiere al tema. Porque a veces el tema lo estamos tocando, lo hicimos en 10 partes, porque no queremos dejar lagunas en la enseñanza y que la enseñanza quede bien clara en la mentalidad, en el alma del creyente, que en este caso, ¿verdad? Tiene, o yo tengo la bendición que me escucha. Pero cuando la persona es inestable, entonces se convierte también al mismo tiempo en una persona, dice, ignorante. Y entonces, como no tiene estabilidad, no ha seguido bien la enseñanza, dice que van a torcer las escrituras, las van a torcer y las van a torcer para su propia, dice aquí, perdición. Amén. Pero nosotros no solamente quisiéramos señalar que hay defectos de cojera, nosotros quisiéramos también enseñar por qué los cristianos se vuelven cojos. Amén. ¿Por qué hay mucho creyente cojo? Entonces vamos a ver que hay cojos que la Biblia dice que eran cojos de nacimiento. Amén. Es un defecto que se trae muchas veces en el alma. Es gente que así nació, pues. Así es. Tiene ese problema de inestabilidad desde que nació, ¿verdad? Desde Amén. que nació. Entonces, miremos la palabra donde podemos encontrar nosotros esta verdad. Hechos capítulo 14, verso 8 dice, y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Oiga este cristiano, oiga esta persona, porque Amén. representa un cristiano. Punto número 1 dice que estaba sentado. Amén. Porque desafortunadamente el cojo no se desarrolla. Así es. El cojo tampoco se desarrolla. Por eso es que en las iglesias hay mucha gente coja. Amén. Ya lleva años sentado, ¿verdad? Bien cómodo. La cojera lleva a la gente a la comodidad. Imposibilitado de los pies. Entonces quiere decir que, hermano, la cojera te imposibilita de poderte desarrollar, de poder caminar normalmente, de poder trabajar en la obra de Dios, de poder ser de bendición, porque estaba imposibilitado de los pies. Dice, cojo desde el seno de su madre. O es decir, que cuando él nació, ya nació desafortunadamente cojo. Así es. ¿Verdad? Y entonces, así le digo yo que hay mucha gente. Amén. Viene a Cristo, pero como viene cojo desde que nació, ¿verdad? Entonces es esa gente que ni siquiera terminó la primaria. Amén. Porque empezó primero y ya segundo ya no quiso seguir. Así ¿verdad? es. O estudió primero y segundo y tercero ya no. Así es. Y después hace trampa y se mete a secundaria. Como puede, se mete a secundaria. Y solo estudia primero secundaria y vuelve a dejar los estudios, ¿verdad? Entonces dice, no, ahora mejor me voy a dedicar y voy a estudiar mecánica. Y me voy a meter a una escuela vocacional. Se mete a la escuela vocacional, estudia un año la mecánica y vuelve a tirar todo, ¿verdad? Así es. Entonces, dice, yo no nací para la mecánica, yo nací para ser pintor, dice, ¿verdad? Y compra sus brochas, compra todo. Y solo lo único que pinta es una pared y tira todo, dice, ya no, ¿verdad? Y así es, ¿verdad? Entonces, con el tiempo el inestable se convierte en el mil usos. Así es. Sabe de todo un poco, pero en nada está perfeccionado.
Entonces, desafortunadamente, así no puede ser, ¿verdad? En la vida espiritual, porque dice que este era cojo desde el seno de su madre. Amén. Y nosotros podemos ver a una persona así. Jacob es figura de una persona que viene afectada desde el vientre. Usted sabe cómo era Jacob. Jacob era un creyente que cojeaba y era un engañador. Amén. Y nunca pudo caminar recto por mucho tiempo. Nunca pudo caminar recto. Conoció a Dios, como decía en una ocasión, en Betel, y luego caminó 20 años torcido. Torcido, ¿verdad? Hasta que llegó un momentito en que Dios lo hizo, ahora sí, cojo en lo natural, pero lo enderezó en lo espiritual. Amén. O es decir, humanamente hablando, sí era cojo, pero espiritualmente hablando, cuando Dios lo sanó y lo liberó en Peniel, entonces empezó a caminar de una manera correcta. Eso lo leemos nosotros en Génesis capítulo 32 y verso 25. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Verso 31 dice, y le salió el sol al cruzar Peniel, y cojeaba de su muslo. Oiga esto, y cojeaba. Claro, humanamente hablando, le digo, cojeaba, pero espiritualmente hablando ya no. Amén. Ya no, porque su alma había sido liberada de aquella inestabilidad, de aquellos malos hábitos que él tenía, de aquella mala manera de vivir en la cual él se había desarrollado por mucho tiempo. Amén. Te digo, hay cojos que nacieron cojos, inestables desde el vientre, pero también hay quienes los volvieron cojos. Amén. No eran cojos. Hay cristianos que no eran cojos. Era gente que caminaba derecho. Pero ¿qué pasó con ellos? Algo les sucedió. Amén. Que los decepcionó, que les afectó su alma. Y yo quiero que usted vea cómo a este personaje llamado, si no me equivoco, era Mefiboset, ¿verdad? Lo que le pasó a él. ¿Puedes leerlo, hermano? Segunda de Samuel, capítulo 4, verso 4, dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó. Pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Oiga esto, Mefiboset fue una persona que nació sana. Así es. Él no nació cojo, él nació sano. El problema es que la persona encargada Amén. de cuidarlo, de protegerlo, desafortunadamente, en lugar de cuidarlo y de protegerlo, dice la Escritura que en su prisa por huir, dice que lo dejó caer. Así es. Y cuando lo dejó caer, dice, hermano, que automáticamente esa caída le causó los daños a Mefiboset. Y de ahí en adelante Mefiboset quedó, por decirlo así, inválido, pues, de la cintura para abajo. Ya no le funcionaron sus piernas, porque aquí dice que quedó cojo, pero en su prisa por huir. Amén. ¡Qué tremendo! Nosotros tenemos que tener cuidado, y más cuando nosotros vemos a gente recién nacida, Jorge. Amén. Cuando nosotros tenemos gente recién nacida en Cristo Jesús, nosotros debemos de saber cómo llevarlos, amén, cómo conducirlos. Si nosotros cometemos el error de llevarlos a prisa, puede ser que a la larga les estemos haciendo un daño. Amén. Nosotros tenemos que aprender
lo que Jacob aprendió y cómo Jacob tenía el temor de no causarle daño a los recién nacidos. Amén. Y mira lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 33 y verso 13. Pero él le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apresuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelante ahora mi señor a su siervo, y yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Bueno, mira, ahí hay muchas cosas que ahorita las vamos a desarrollar en unos segunditos, pero antes de continuar desarrollando este texto de Génesis, ¿verdad? Quisiera ir a un corte musical y regresamos en unos segundos. Celebrando su poder con alegría de corazón, como el que viene a Guatemala en el nombre del Señor. Celebraremos su poder. Cuando le celebran, oh sí, Señor, y confesamos, Señor, que todo pueblo y nación dirá esto, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Gloria a Dios. Bueno, qué lindo, ¿verdad? Que hay una promesa, que los ojos de los ciegos se abrirán y los verán. Amén. Los oídos de los sordos también. Amén. El cojo saltará, dice, ¿verdad? O sea, va a haber una sanidad. Entonces, estábamos hablando y decíamos de que hay gente que desafortunadamente son cojos de nacimiento, o es decir, gente que trae el problema de inestabilidad desde que nació, aún en la vida natural. Otros desafortunadamente les han afectado otras personas, como vemos que a este Mefiboset, él no era cojo, pero más sin embargo dice que la sierva, ¿verdad? La nodriza lo afectó en su prisa por huir. Amén. Pero dice que ella estaba huyendo
porque había oído las noticias malas que llegaron de Jezreel. Amén. Mire qué tremendo. A veces nosotros no oímos tan buenas noticias. Y cuando no oímos buenas noticias, muchas veces nuestras reacciones no son las mejores. Y entonces esta mujer, al oír la mala noticia de la muerte de Saúl, ella pensó que también a ella la iban, no sé qué pensaría, que la iban a matar, qué sé yo, y agarró al niño y sale corriendo y lo tumba, ¿verdad? Lo tumbó y quedó imposibilitado de sus pies. Yo me recuerdo de una hermana que tomó a su hermanito del brazo cuando su hermanito estaba pequeño y le dislocó el brazo, se lo sacó, pero sí, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. El niño lloraba y lloraba, pero nunca lo revisaron ni lo llevaron a revisar. Ese niño creció con el brazo dislocado. El brazo se le quedó muerto. ¿Te recuerdas? Tú lo conociste también. Ajá. Tenía el brazo legalmente muerto porque se lo habían dislocado y nadie se dio cuenta. Por eso es importante que si usted, por X motivo, alguien lo dejó caer, alguien le causó una caída, que usted busque ayuda. Amén. Para que usted pueda ser restaurado lo más pronto posible. Pero dice que ella, en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Ahora vimos que Génesis capítulo 33 y verso 13 están apresurando a Jacob. Amén. Para que Jacob se dé prisa. Jacob representa al ministro. Amén. Jacob representa al pastor. Pero mire las palabras de Jacob, qué bonitas. Él le respondió al que lo estaba apresurando: mi señor sabe que los niños son tiernos. Entonces Jacob se dio cuenta que él tenía recién nacidos, pues. Amén. Tenía niños tiernos y que él no podía apresurar el paso porque iba a afectar a esos niños recién nacidos, y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Amén. Entonces vemos que él no iba a ir a prisa cuidando los niños, cuidando las ovejas y cuidando también a las vacas que estaban criando, dice. Luego dice, porque si nos apuramos mucho, si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Mire el peligro de apresurar el paso. Por eso, querido pastor que me escuchas, yo mismo que me escucho, ¿verdad? Yo no puedo apresurar el paso. Yo tengo que ir entendiendo qué es lo que Dios me está indicando y con el cuidado de los que han, ¿verdad?, recién nacidos. Luego dice en el verso 14, adelántese ahora mi señor a su siervo, y yo avanzaré sin prisa. Claro, amén, no se trata tampoco de estancarnos. Amén. Se trata de avanzar. Amén. Pero no tenemos por qué apresurarnos. Amén. Como dice un dicho por ahí, despacio, pero seguro. Despacio, pero seguro. Porque yo he visto y he conocido cristianos que corren. Le van corriendo, ¿verdad? Y tú los ves y parecen Speedy González. Amén. Parecen el pájaro loco que hasta pipí te hacen, y pasa a la par de uno, ¿verdad? Y wow, dice uno. Pero cuando uno siente más adelante, los ves ahí todos tirados ya. Amén. ¿Por qué? Porque en su prisa, ¿verdad?, terminaron fundiéndose. Así es. ¿Verdad? Entonces, no es de esa manera. Dice, yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños. Amén. Hasta que llegue a mi Señor en Seir. O sea, de que voy a llegar, voy a llegar. Amén. Pero no tengo prisa por llegar. Así como es. Dice un dicho por ahí, ¿verdad? No hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, dicen, ¿verdad? Entonces, mire otra cosa. El cojo corre peligro
el cojo corre un peligro. ¿Qué peligro corre un cojo? El peligro de no irse con el Señor Jesucristo en la venida secreta de Él. Amén. ¿Por qué? Porque miren lo que le pasó a ese cristiano llamado Mefiboset, que lo dejaron cojo desde los 5 años. Miren lo que le pasó, según, hermano, la palabra en 2 de Samuel 19:25. Y sucedió que cuando vino de Jerusalén al encuentro del rey, éste le dijo: ¿por qué no fuiste conmigo, Mefiboset? Y él respondió: oh rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo se dijo: me aparejaré un asno para montar en él e ir con el rey, porque tu siervo es cojo. Oiga, mire, espero que usted entienda la figura. Amén. David se va. ¿Se recuerda cuando empieza a reinar Absalón? Absalón es figura del anticristo. Y David se va. Amén. Y se va con su pueblo, se va con los suyos. Después de la muerte de Absalón, David regresa. Es exactamente la figura. Antes de que el anticristo empiece a reinar, va a haber un arrebatamiento. Amén. El arrebatamiento de los santos, de los fieles, de los que caminaron en pos del Señor Jesucristo derechos. Ellos se van a ir con Jesucristo, ellos se van a ir en el arrebatamiento, así como hubo gente que se fue con David, cuando David se fue después de que empezó a reinar Absalón. Muerto Absalón, regresa David de una manera visible, porque cuando él se fue, cuando empezó a reinar Amén. Absalón, él se fue de noche. Amén. O sea, nadie se fue de una manera, pues, oculta, si usted quiere. Así es. Porque la Biblia dice que en su primer venida, Jesucristo viene, en la venida, pues, por los suyos, Él viene como un ladrón en la noche. Va a venir, pues, ¿verdad? En la noche. Y nos va a llevar, nos va a arrebatar. En ese sentido, fue exactamente lo mismo que pasó cuando David se fue con su pueblo y Absalón empezó a reinar. Pero luego Absalón fue muerto. Y la Biblia dice que después, hermano amado, de que el anticristo esté reinando, va a venir el Señor y lo va a matar. Lo va a matar. Así dice la Escritura. Lo va a matar con la espada que sale de su boca. Pero después de que David regresa de la muerte de Absalón y llega precisamente a la ciudad de Jerusalén, entonces usted se va a dar cuenta que le salieron al encuentro diferentes personas. Amén. No quiero hablar de las otras personas que le salieron al encuentro, porque ahí le salió al encuentro Barzilaí, ahí le salió al encuentro otro anciano y también le salió al encuentro Mefiboset. Es más, creo que le salió hasta el encuentro aquel que lo apedreaba. ¿Verdad? Que también le salió al encuentro. No me recuerdo cómo se llamaba este amigo cuyo nombre quiere decir famoso, ¿verdad? Pero el asunto es de que dice la Escritura que David le preguntó entonces a Mefiboset: ¿por qué no fuiste conmigo? ¿Por qué no te fuiste conmigo, Mefiboset? Amén. ¿Se imagina lo que le va a preguntar el Señor a muchos cristianos? ¿Por qué no te fuiste en el arrebatamiento? ¿Por qué no participaste del rapto? ¿Por qué te tuviste que quedar al reinado de Absalón? Porque Mefiboset se había quedado al reinado de Absalón. ¿Por qué te quedaste? Ahora miren la respuesta tan triste que le da este personaje Mefiboset. Y él le respondió: oh rey, señor mío, mi siervo me engañó. Mi siervo me engañó. Amén. Entonces, ¿cuál es el peligro de ser cojo, inestable? Que te van a engañar siervos. Así es. Te van a engañar. Vas a ser muy fácil de ser engañado. Por eso la gente que no tiene estabilidad,
no tiene una búsqueda de Dios constante, es una gente que todo lo cree. Así es. Muy fácil de engañar. No tiene ni siquiera bases verdaderas del evangelio. Porque como lo escucha de vez en cuando va a la iglesia, va por temporadas, entonces no tiene verdaderamente una enseñanza estable para su vida. Por eso dice que son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por Amén. todo viento de doctrina. Mire qué tremendo, viento de doctrina. Pero usted sabe que la Biblia habla que hay doctrinas que son de demonios. Amén. Dice que en el último tiempo los hombres apostatarán, y yo creo que los que van a apostatar son los cojos, Amén. Así escuchando a espíritus inmundos y a doctrinas de demonios. es. Amén. Así es. Como usted dice, pastor, es importante no cojear para no quedarnos como esta figura tan bonita que David viene en su regreso, que representa de cierta manera a nuestro Señor Jesús. Qué bonito ver que si cojeamos podemos ser engañados, pero si somos sanados de nuestra cojera, no vamos a ser engañados, porque fue una de las cosas precisamente que dijo el Señor Jesús: mirad que nadie os engañe, porque va a haber mucho engaño en los últimos días. Entonces, qué importante no cojear, ver que no estemos inestables para no ser engañados en los últimos tiempos, para no ser engañados en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesús. Claro, porque aquí lo que vemos es el peligro de ser engañado, ¿verdad? Y no participar del arrebatamiento, Amén. no participar del rapto. Amén. Y qué triste sería, querido Radio Escucha, usted que conoce al Señor, que de repente empezara a oír, como dijo aquel hombre, aquel hermano Marino, ¿va? Se oye un grito, un lamento. Amén. Mucha gente está alarmada. Amén. Qué triste sería darse cuenta que se quedó sin irse con el Señor Jesucristo en su venida secreta, en su parucía, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que nosotros revisemos cómo está nuestro caminar. Amén. Que nos demos cuenta si verdaderamente estamos caminando establemente sin vacilar, ¿verdad? Porque otra versión que leíamos por ahí, otro texto decía que andan caminando vacilantes, ¿verdad? Ajá. Y usted sabe que hay cristianos que muchas veces agarran el evangelio y lo agarran así de una manera vacilante. Amén. Y siempre andan vacilando, pues. Pero como le digo, David le preguntó a Mefiboset: ¿por qué no te fuiste conmigo? Y él dijo: el siervo me engañó. Amén. Pero yo creo que si él no hubiera sido cojo, no lo hubieran engañado. Amén. A él lo engañaron porque él era un cojo, un inestable, y no estuvo preparado para el momento precisamente de irse con el Señor, porque estaba precisamente, ¿verdad?, buscando un asno. Amén. Para montar en él, porque como no podía caminar, Amén. no podía desarrollarse, entonces necesitaba de ayuda. Amén. Es como, mire, ¿cómo sabe usted, cómo conoce usted un cojo en la actualidad? Que ese cojo, si no lo montan en un asno, no va a la iglesia. Así es. Si hay gente que vive a 2 cuadras de la iglesia, pero si no pasan por él, no va. Así es. Si no le dan raite, no va. Y aunque viva a 2 cuadras, porque dice que se estaba queriendo aparejar un asno para ir al encuentro contigo, ¿verdad? Amén. Pero la necesidad del asno se debía a su cojera.
Querido Radio Escucha, te recordamos que somos la Iglesia de Cristo Ministerios Miel, aquí en la ciudad de Las Vegas. Y estamos ubicados en el 920 East Sahara, 920 East Sahara, entre la Commercial y la Maryland. Y nuestros días de reunión son viernes, reunión de jóvenes. Tienes que llamar para asegurarte bien de la actividad, porque a veces la hacen en casas también, y es a las 7 de la noche. Luego el día sábado tenemos reunión a las 7 de la noche, y luego el día domingo tenemos reunión a las 11 de la mañana. Este viernes te invitamos, tenemos vigilia, si no me equivoco, amén, en la iglesia, querido hermano, ¿verdad que me escuchas? Y hermano de la congregación, si quieres acompañarnos, te recordamos que este viernes de 9 a 2 de la mañana tenemos nuestra vigilia, donde estaremos clamándole al Señor por las familias, por nuestras vidas, por nuestra congregación y por la ciudad de Las Vegas, y también por nuestro querido país, ¿verdad?, en el cual residimos, Estados Unidos. Pero, como te digo, estás invitado a las 9 de la noche. Y te invitamos a que visites la página en internet, Iglesia de Cristo Miel. Búscala como Iglesia de Cristo Miel y te vas a encontrar ahí con 250 enseñanzas, amén, ¿verdad? Que vas a poder tú estar ahí escuchando completas, con todo y ministración, muchas de ellas, ¿verdad? Y es precisamente para la bendición de tu vida. Más adelante te vamos a estar también poniendo a tu alcance este libro, amén, Los defectos sacerdotales. Es un libro de aproximadamente 16 a 18 temas, ¿verdad? Muy bonito el libro, donde todo lo que estamos tocando ahorita, todo lo que estamos hablando, ahí está precisamente en el libro. Y te lo vamos a poner a tu alcance, solamente vas a tener que comunicarte con nosotros. Si tú quieres comunicarte conmigo, mi número de teléfono es 702-419-7875. Te lo repito nuevamente, 702-419-7875. Bueno, entonces vamos a ver un puntito más y luego pues vamos a tener que decirte que nos vemos el próximo lunes, pero todavía tenemos unos buenos minutitos. Entonces, hay cojos, mi querido Radio Escucha, que su problema es la forma de vivir de otros, y por eso justifican su forma de vivir el evangelio. O sea, que hay gente que es coja porque se justifica en la cojera de otro. Así es. Así, oiga, pero usted, ¿por qué no camina derecho? No, pues mire que el hermano fulano de tal también, ¿verdad? Esto y lo otro. Y como él tiene sus clavos, pues yo también tengo mis clavos, dice, ¿verdad? Y entonces justifica su mala manera de vivir y de caminar el evangelio por causa de otros. Y la manera en que nosotros podemos ayudarlos a ese tipo de personas es viviendo correctamente y teniendo las actitudes correctas, como son el vivir en paz y santidad. Leamos el versículo, por favor. Hebreos 12:12 dice: por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oiga esto, oiga esto. Entonces, muchas veces, nosotros como cristianos podemos ser de bendición para otros. Si nosotros hacemos, hermano, la senda derecha y nosotros aprendemos también a caminar rectamente, nosotros vamos a ser de bendición para la gente. Otros van a ver nuestro caminar y van a decir, si él puede ser fiel,
yo puedo ser fiel. Así es. Si Él puede ser una persona que pelea en contra del pecado y logra mantenerse firme, yo también puedo mantenerme firme. Porque dice que esto de hacer las sendas derechas es para que la pierna coja ya no se descoyunte, no se salga totalmente de su coyuntura, sino que se sane. Entonces quiere decir que una persona coja tiene esperanza de poder caminar derecho, claro que sí, porque aquí dice que para que no se descoyunte, sino que se sane, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero la versión del 95 dice, enderecen los caminos tortuosos por donde han de pasar, para que el cojo no se pierda y más bien se mejore. Aleluya. Mira el consejo, que el cojo no se pierda, pero más bien se mejore. Querido Radio Escucha, yo creo que la enseñanza es para que te mejores. No pudimos terminarla, vamos a dar una segunda parte el próximo lunes, vamos a dar los cojos número 2, ¿verdad? Pensábamos que podíamos terminar ahora, pero no, esto requiere, ¿verdad?, que lo podamos explicar en toda su plenitud. Entonces te invitamos para que el próximo lunes escuchen la segunda parte. Pero como aquí dice que lo que el Señor quiere es que el cojo se sane, en esta noche, Padre, venimos orando por todos aquellos que tienen inestabilidad, Señor, en su vida espiritual. Aquellos que tienen inestabilidad en su vida emocional. Aquellos que claudican, Señor, entre dos pensamientos y no pueden mantenerse derechos, firmes en el Evangelio. Yo oro por ellos, Padre, para que en esta noche tú ministres sus almas y toda inestabilidad sea quitada de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, hoy se enderecen tus tobillos, hoy se enderecen tus piernas y que puedas caminar derecho como el Señor quiere que camines en la rectitud del Evangelio. Gracias, Padre, en esta noche bendecimos a todos Radio Escucha, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Los bendecimos en tu nombre. Querido Radio Escucha, como te digo, te invitamos, visítanos, 920 Isahara, Iglesia de Cristo Miel, Las Vegas. Y te recuerdo, mi nombre es el pastor Víctor Velázquez y mi número de teléfono 702-419-7875. Amén. Los saluda el hermano Jorge Verduzco. Nos despedimos de ustedes desde aquí de la cabina. Les deseamos una semana bendecida. A todos los que nos escuchan en México, Guatemala y en diferentes lugares, bendiciones, y no se olviden sintonizar el día viernes la palabra del Señor. Que Dios los bendiga, los guarde, y no se olvide que está escuchando La Verdad Radio, la señal con valor. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja.